Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos amados hermanos a nuestro estudio bíblico de Yom Teruah, la alarma profética del Rey de Yeshua HaMashiach. Nuestro versículo introductorio leemos en Levítico, capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, un Shabbat, una conmemoración al son de trompetas, de shofar, de teruah y una santa convocación, la convocación Kadosh. Amados hermanos, los temas de nuestro estudio serán: primero, ¿qué es Yom Teruah según la Torá? Segundo, historia y contexto agrícola antes de la monarquía. Tercero, coronación de reyes en Yom Teruah. Cuarto, anuncio del día de aflicción. Quinto, Yom Kippur. Quinto, errores y distorsiones, año nuevo en el séptimo mes. Sexto, cumplimiento profético en Yeshua HaMashiach. Amados hermanos, este estudio lo encontraremos en la página principal de Facebook, Eliyahu Shalom. De igual manera encontrarán este estudio completo en la página de YouTube, Eliyahu Shalom. Amados hermanos, los invito a también unirse al grupo Eliyahu Yahweh es mi Elohim, a suscribirse a los canales de Messenger, de WhatsApp, a escanear el código QR para estar atento a las últimas noticias. De igual manera, como pueden ver, el canal aún está sin calificación. Entonces le damos clic en la estrellita donde dice sin calificación y escribes tu calificación, escribes qué te ha parecido el contenido de la página. Ha sido de gran ayuda para ti, ha sido de bendición. Coméntanos tu bendición, coméntanos qué tipo de calificación puedes dar a la página. De esa manera Facebook recomendará la página a otras personas. Amados hermanos, por motivos de normas de otras comunidades, el contenido estará muy corto en otras plataformas, ya sea en TikTok, ahora X, en Twitter, ahora X, y en otras plataformas similares va a estar resumido el contenido, va a estar muy limitado. Así que los invito a ver este contenido completo, que es muy importante, muy edificante para comprender los planes proféticos de Yahweh nuestro Elohim para nuestra vida, para estar en comunión con Él como la novia Kadosh, las vírgenes sensatas. Vamos a hacer oración tefilá para dar inicio con nuestro estudio. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Exaltado sea Rey eterno, Padre amado celestial. Kadosh, 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 Kadosh. Yahweh Elohim Sabaoth. Exaltado seas Rey todopoderoso. Nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro, encadeno, declaro inoperante el principado, el hombre fuerte de mi país. Ato el principado y el hombre fuerte de mi ciudad, de mi barrio. Ato, amarro, encadeno, declaro inoperante todo espíritu inmundo jezabélico, todo espíritu inmundo de Caifás, todo principado de maldad acusador, de mentira, engaño, dominio, manipulación, no tiene poder ni autoridad. Activamos a los malachim de guerra espiritual, Micayahu y sus malachim, Micayahu y sus ángeles ahora, y damos órdenes que quebranten, quemen y destruyen todo principado de Hasatán, todo espíritu inmundo que se levanta en contra de la Torah, que se levanta en contra de los nombres Kadosh, que se levanta en contra de tu verdad. Fuego del Ruach HaKodesh aplasta, quema y destruye todo principado de Hasatán. Salen fuera ahora en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Cúbrenos con el fuego del Ruach HaKodesh. Cúbrenos, amado Padre, con tu armadura.
con el casco de salvación, el pectoral de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la Torá, las sandalias del Evangelio, el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad, el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. No queremos seguir palabras de hombres, ni mandamientos de hombres, queremos ser instruidos por tu Ruach HaKodesh, ser nuestro maestro, guía e instructor, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, damos inicio a nuestro estudio con nuestra pregunta tesis. ¿Qué significa Yom Teruah para nosotros hoy y cómo se cumple en Yeshua HaMashiach en los tiempos finales? Una pregunta tesis, es una pregunta que abre nuestro estudio y el propósito de ella es responderla durante el estudio. Entonces nuestro objetivo principal es comprender el significado histórico, espiritual y profético de Yom Teruah para prepararnos como la novia prudente. Objetivos específicos: conocer el mandamiento original de la Torá, en la Torá, relacionar Yom Teruah con la coronación de reyes y la venida de Yeshua como rey de reyes, y discernir los errores y recuperar la visión profética verdadera. Vamos a la introducción de nuestro estudio. Este estudio, antes de dar inicio, lo pueden solicitar a través de Messenger. Estará totalmente disponible, totalmente gratis. El contenido de la página no se vende. ¿De acuerdo? El contenido de la página es totalmente gratis. No se vende, lo pueden encontrar en el grupo de Facebook y descargarlo, o me lo solicitan a través de Messenger y con mucho gusto este material lo estaré subiendo. Estará disponible para su descarga. Si tienen algún inconveniente con la descarga, el formato no les descarga bien, me avisan y les explico cómo pueden hacer que el formato sea adecuado para su lectura. Bueno, iniciamos. Shalom, amada Keilah del Yahu Shalom. Hoy nos reunimos para profundizar en las Moedim. Moed, concordancia Strong 4150, cita señalada, tiempo apartado. De las más misteriosas y cargadas de significado profético, Yom Teruah. Entonces podemos encontrar en el Génesis que menciona las estaciones, pero no hace referencia a primavera, otoño, verano, invierno, no. Las estaciones es una palabra mal traducida de la palabra hebrea Moed, los Moedim, que son tiempos apartados, tiempos señalados, santas convocaciones para Yahweh Elohim. Resumen, las fiestas de Yahweh. Entonces, a menudo, continuamos en Yom Teruah, a menudo en la tradición rabínica se le llama de manera errónea Rosh Hashanah o Año Nuevo Judío, pero la Torá nos enseña otra realidad. No se trata del inicio del año, sino un día de alarma y proclamación. El sonido del shofar, concordancia Strong 7782, es el eje central de esta festividad. Un llamado divino que sacude nuestro corazón como una sirena o un despertador que no se puede ignorar. Yom Teruah entonces no es un mero ritual antiguo, las fiestas de los judíos, sino es una señal eterna establecida por Yahweh Elohim para despertar a su pueblo y recordarnos que la historia avanza hacia el cumplimiento en el Mashiach Kadosh, Yeshua. Recordemos que el nombre de Yeshua significa Yahweh es mi salvación, o Yahweh es salvación. Entonces este estudio tiene como propósito guiarnos en tres dimensiones históricas para comprender cómo se celebra desde los tiempos de Moisés hasta la coronación de los reyes en Israel. Espiritual, para reconocer su llamado personal al arrepentimiento, en hebreo teshuvah, regresar a Yahweh, y a la preparación, y proféticamente para entender su cumplimiento en la venida gloriosa de nuestro rey Yeshua HaMashiach, anunciada con el sonido de la trompeta final, con el shofar. Primera de Tesalonicenses 4:16. Así, cada sección de este trabajo nos permitirá responder a la pregunta central que hicimos anteriormente: ¿qué significa Yom Teruah para nosotros hoy, cómo se cumple en Yeshua HaMashiach en los tiempos finales? Entonces vamos a continuar
Primer tema, ¿qué es Yom Teruah según la Torá? Entonces, antes de entrar en los detalles, es importante recordar que Yom Teruah no es una invención cultural, ni una tradición añadida, sino es un mandamiento directo de Yahweh Elohim. Este día marca el inicio de un proceso profético que culmina con la redención final. Cada elemento, el día señalado, la santa convocación y el shofar nos revela un aspecto del plan eterno de Yahweh Elohim. Entonces, nuestro versículo bíblico dice, Levítico capítulo 23, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis un día de descanso, un Shabbat, una conmemoración al son de trompetas, de shofar, una santa convocación. Nuestro siguiente versículo, Números capítulo 29, versículo 1. En el séptimo mes, a los primeros del mes, tendréis santa convocación, una convocación Kadosh. Ninguna obra servil haréis, será para vosotros día de sonar trompetas, día de shofar. Desde el principio vemos que Yom Teruah no nace como una tradición humana, sino como un mandamiento de Yahweh, un mandamiento divino. Yahweh Elohim establece en su calendario, los Moedim, un día especial para que todo su pueblo detenga sus labores, se reúna en santa convocación, en hebreo, Mikrat Kodesh, y escuche el sonido del shofar. No se trata de música decorativa, sino de una alarma espiritual que atraviesa nuestra alma. En hebreo, Nefesh Hayah. Somos almas vivientes. Vamos a continuar. Etimología de Teruah. La palabra Teruah en la concordancia Strong la encontramos como, Teruah, que es el código Strong 8643, se traduce como clamor, grito fuerte, grito de guerra, alarma, estruendo, sonido de trompeta, de shofar. Entonces es interesante que no siempre significa música armoniosa, sino muchas veces un sonido disruptivo, incómodo, que interrumpe el silencio. Por ejemplo, en Josué, capítulo 6, versículo 20, cuando el pueblo dio un gran teruah, un gran grito, al sonar de las trompetas, de los shofares, los muros de Jericó cayeron. Es un sonido que provoca movimiento, acción y reacción. Así, Yahweh Elohim escogió el término Teruah para enseñarnos que este día no es pasivo, sino dinámico. No es para dormirse en la religiosidad, sino para levantarse en alerta y preparación. Entonces gritemos todos, aleluya, toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya, toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. Así como Josué, Yahoshua gritó con Israel al sonido del shofar, gritaron y cayeron los muros de Jericó. Así grita también que la gloria, el resplandor, la Shekinah de Yahweh Elohim está contigo, bendiciéndote. Continuamos con nuestro estudio. Entonces, el shofar como instrumento profético. Entonces, el shofar, concordancia Strong 7782, no era un instrumento musical común, sino un instrumento sagrado, de guerra también. En la antigüedad se usaba en tres contextos principales. Entonces, primero, alarma y advertencia. Encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículo 3. Si el atalaya viere venir la espada y tocare la trompeta, el shofar, y avisare al pueblo. Entonces el shofar funcionaba como una sirena de emergencia que prevenía al pueblo de un peligro inminente. Esto se utiliza como guerra espiritual. Segundo aspecto, reunión del pueblo. Números capítulo 10, versículo 4. Y cuando toquen solo con una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Servía para reunir a la comunidad, como cuando hoy suena la campana en la escuela o el altavoz en una ciudad. Entonces servía para la convocación del pueblo.
Tercero, el anuncio de guerra o de victoria. Entonces, Jueces, capítulo... Vamos si estamos bien con las diapositivas, porque a veces... No estamos bien con las diapositivas. Anuncio de guerra. Entonces vamos otra vez. Anuncio de guerra, Jueces, capítulo 7, versículo 20. Gedeón y sus 300 hombres tocaron los chofares y gritaron por Yahweh y por Gedeón, causando confusión en el enemigo, en los enemigos. También en Josué capítulo 6, como mencionamos anteriormente, las murallas de Jericó cayeron al sonido del shofar. Cuarto, coronación y proclamación de reyes. Leemos en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 39. El sacerdote Sadok tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y tocaron shofar, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Veamos cómo estamos con las diapositivas. Ya pasamos. Okay. Entonces de aquí aprendemos que el shofar no es solo un objeto ritual, sino un megáfono celestial que Yahweh utiliza para llamar, para advertir, reunir y proclamar a su rey. Entonces, en un ejemplo pedagógico actual, entonces imaginemos una sirena de simulacro de incendio en un colegio. Todos los estudiantes pueden estar distraídos en sus clases, pero apenas suena la alarma, todos se levantan y siguen las instrucciones. Torah, instrucciones. Nadie se queda sentado diciendo: qué sonido tan bonito. No, el propósito es alertar, interrumpir y preparar. Asimismo, Yom Teruah, el shofar, interrumpe nuestra rutina, nos saca del letargo espiritual y nos recuerda que Yahweh Elohim tiene un plan en marcha, un plan profético. Es un llamado para detener nuestras obras serviles y centrar la atención en el propósito eterno de nuestro Rey. Entonces, Yom Teruah, según la Torah, es un mandamiento divino para apartar un día de reposo, un Shabbat, escuchar el sonido del shofar y responder al clamor de Yahweh Elohim Sabaoth. No es un día festivo humano, no es la fiesta de los judíos, sino un Zikaron, Concordancia Strong 2146, un memorial, un recordatorio. Su esencia es el Teruah, el clamor que despierta y anuncia, el grito fuerte. El shofar nos enseña que Yahweh Elohim advierte, reúne y proclama a su pueblo. Hoy más que nunca necesitamos escuchar esa voz espiritual y no ignorarla, porque anuncia que nuestro Rey Yahshua HaMashiach pronto vendrá. Seguimos con nuestro siguiente tema y terminamos. Seguimos con el siguiente tema: historia y contexto agrícola antes de la monarquía. Entonces, antes de que Israel tuviera reyes, ejércitos o palacios, era un pueblo nómada, agrícola y profundamente dependiente de Yahweh. Vivían en tiendas, cuidaban ovejas y trabajaban la tierra. En ese contexto, las Moedim, citas señaladas, santas convocaciones, no eran solo celebraciones religiosas, sino también un calendario pedagógico para recordarles que su vida, su sustento, su alimento y su futuro dependían únicamente de Yahweh Elohim. Entonces, Yom Teruah aparece en ese tiempo antes de la monarquía, cuando Israel aún no conocía las coronaciones de reyes terrenales. Esto nos revela que su propósito no se limitaba a lo político ni al nacionalismo, sino que era un ensayo celestial. Yahweh Elohim estaba entrenando al pueblo para entender la proclamación de su propio reinado eterno. Nuestros versículos, tenemos Éxodo capítulo 13 versículo 10: y guardaréis esta ordenanza en su tiempo de año en año. Entonces, este versículo habla del principio de la repetición anual de las citas señaladas, los Moedim. Refuerza que Yom Teruah no es un invento humano ni un evento cultural aislado, sino un mandamiento continuo ligado al ciclo agrícola y espiritual. Sirve para mostrar cómo Israel debía vivir pendiente de los tiempos de Yahweh, de los Moedim, cada año, no solo de las cosechas. Nuestro siguiente versículo
Éxodo capítulo 34, versículo 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día reposarás, Shabbat. Aún en la arada y en la siega reposarás. Aunque habla directamente del Shabbat semanal, muestra que incluso en las épocas más críticas del calendario agrícola, la arada y la siega, el pueblo debía detenerse para honrar a Yahweh Elohim. Esto prepara el entendimiento de que el toque del shofar en Yom Teruah marcaba pausas divinas, pausas en Yahweh Elohim, en medio del trabajo del campo, recordando que la provisión final viene de Yahweh y no de la agricultura. Nuestro siguiente subtema. Entonces, Israel, un pueblo agrícola en el desierto. Entonces, en el desierto, Israel no podía sembrar de manera estable. Pero Yahweh ya estaba instruyéndolos en un calendario agrícola profético para cuando entraran en la tierra prometida. Cada fiesta marcaba un ciclo. Entonces, Pesach, primavera, inicio de la cosecha de la cebada; Shavuot, principios de verano, cosecha de trigo; y Yom Teruah, otoño, cierre del ciclo agrícola y anuncio de las lluvias. Entonces, Yom Teruah se celebra el inicio del séptimo mes, Tishrei, cuando se recogían los frutos de la tierra. El shofar marcaba la transición, el fin de la cosecha y la preparación para las lluvias tempranas que harían germinar nuevamente la tierra. Vamos a ver el versículo. Continuamos con el versículo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Os daré la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El sonido del shofar era, por tanto, un recordatorio agrícola y espiritual. Yahweh da su sustento, da el sustento. Él controla las lluvias, Él marca los tiempos adecuados. Observemos la etimología. La palabra clave. Entonces, en la etimología encontramos en hebreo la palabra yoreh, que concorda con la concordancia Strong 31-38, significa lluvia temprana. Está conectada con la idea de enseñanza, instrucción. Yahweh usaba el cambio de estaciones para enseñar que la lluvia física representa también la lluvia espiritual de su instrucción. Recordemos, la palabra instrucción hace referencia a la Torá. Entonces, nuestra pregunta clave es: ¿por qué Yahweh ordenó esta fiesta antes de que existieran los reyes? Entonces, aquí está el punto central. Si Yom Teruah fuera solo para coronar reyes humanos, entonces no tendría sentido que Yahweh lo estableciera siglos antes de que Israel pidiera un rey. Primera de Samuel capítulo 8. Entonces, la respuesta es clara. Yahweh no pensaba en un reino político, sino en un ensayo celestial. El shofar en Yom Teruah apuntaba a la proclamación del Rey Eterno, Yahshua HaMashiach, el Rey de Reyes. El pueblo debía entonces aprender que el verdadero gobierno no depende de hombres, sino de Elohim, Yahweh. Antes de Saúl, David o Salomón, ya existía el recordatorio de que vendría un rey, y en que de toda la tierra, toda la tierra sería proclamado con trompeta, con shofar, Yahshua HaMashiach, Rey de Reyes. Leemos en Zacarías capítulo 14, versículo 9: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Yahweh Elohim Sabaoth, Yahshua HaMashiach, Yahweh salvación. Entonces, ejemplo pedagógico actual. Imaginemos hoy a un agricultor que al terminar la cosecha escucha la sirena de la ciudad anunciando el inicio de un nuevo mes o temporada. Esa alarma no depende de la política ni de un presidente, sino de un ciclo natural que todos deben respetar. Asimismo, Yom Teruah no dependía de un rey humano,
era una alarma universal, un simulacro del reino de Yahweh. Ejemplo práctico, pensemos en los relojes o despertadores de nuestros celulares. No importa si eres rico o pobre, estudiante o presidente, todos nos despertamos al sonido de una alarma. Así el shofar nivelaba al pueblo, grandes y pequeños oían el mismo sonido y se preparaban juntos. Nuestros versículos bíblicos tenemos Amos capítulo 3 versículo 6. Se tocará la trompeta, el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Joel capítulo 2 versículo 1. Tocad shofar en Sión y dad alarma en mi monte Kadosh, en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Salmo capítulo 81 versículo 3. Tocad la trompeta, el shofar en la nueva luna. Rosh Hodesh. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Todos estos textos revelan que el shofar trasciende lo político. Es una alarma espiritual que anuncia juicio, pero también esperanza. Yom Teruah entonces fue dado al pueblo antes de que existieran reyes, porque no depende de sistemas humanos, de sistemas políticos. Es un memorial agrícola, pero sobre todo profético. Marca el fin de un ciclo y la preparación para otro mayor. El shofar no solo anunciaba lluvias o cosechas, sino que entrenaba al pueblo a esperar al Rey eterno. Era una lección pedagógica, así como confiaban en Yahweh Elohim para la lluvia y el pan, debían confiar en Yahweh Elohim para el gobierno eterno. Hoy esta enseñanza nos recuerda que nuestro sustento y esperanza no dependen de gobiernos, economías ni líderes religiosos, sino del Mashiach Yahshua, proclamado con shofar en los cielos. Nuestro tercer tema, coronación de reyes en Yom Teruah. Entonces, en toda cultura, la proclamación de un rey o un gobernante ha estado acompañada de símbolos, música y aclamaciones públicas. En Israel este acto no era diferente, pero tenía un matiz sagrado, el shofar. Era el instrumento elegido para anunciar la entronación. Yom Teruah, con su llamado estridente, no solo marcaba un día de memoria, sino también de proclamación real. En la historia de Israel vemos como este toque no era un adorno ceremonial, sino una señal profética que apuntaba al Rey eterno, Yahshua HaMashiach. Nuestros versículos, Primera de Reyes capítulo 1 versículo 39. El sacerdote, el Cohen Sadok, tomó el cuerno de aceite del tabernáculo, tienda de reunión, Ogel Moed, santuario, y ungió a Salomón y tocaron shofar, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 40. Subieron con alegría y el pueblo tocaba flautas y hacían gran alboroto, y la tierra temblaba con el clamor de ellos. Entonces, estos versículos vemos el modelo, la unción con aceite, el toque del shofar y el clamor del pueblo. No era solo un acto político, sino espiritual. El pueblo reconocía que Yahweh Elohim había puesto su mano sobre el elegido, sobre el rey. Entonces, el shofar como sello de autoridad real. La etimología del término shofar nos habla de un instrumento que anuncia, convoca y proclama. En el contexto de la coronación, su función era clara: dar a conocer públicamente que un nuevo rey ocupaba el trono. De hecho, la palabra hebrea para ungir, Mashah, concordancia Strong 4886, está estrechamente ligada al concepto de Mashiach, el ungido, 4899. Esos son los códigos Strong, los puedes buscar en Google. Concordancia Strong H4899, te va a aparecer Mashiach, ungido y quizás hasta Cristo, pero la palabra Cristo está mal. Cada unción de un rey en Israel anticipaba y señalaba al ungido por excelencia, Yahshua HaMashiach, el ungido de Yahweh. Entonces, imagen pedagógica actual: hoy cuando un presidente es proclamado suenan himnos, fanfarrias, salvas militares, disparos sin munición.
La música oficial anuncia al pueblo y al mundo que una nueva autoridad se levanta. En los tiempos bíblicos, el shofar cumplía ese papel. Su sonido fuerte y penetrante declaraba: el rey ha sido establecido, toda la nación debe reconocerlo. Así como nadie ignora los himnos nacionales, en una investidura presidencial en Israel, nadie podía ignorar el sonido del shofar en una coronación. Era imposible permanecer indiferente. Entonces, dimensión profética de John Teruah. El pueblo de Israel experimentó varias coronaciones de reyes terrenales, pero todas eran una sombra de la coronación definitiva. John Teruah tiene un carácter profético, anuncia la entronación de Yahshua HaMashiach como rey de reyes y señor de señores. Entonces leemos en Isaías capítulo 27 versículo 13. En aquel día tocará Yahweh con su gran shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos, y adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Salmo 47 versículo 5. Delante de Elohim subió con júbilo Yahweh con sonido de shofar. Entonces estos textos proyectan John Teruah hacia el futuro. No se trata solo de recordar coronaciones pasadas, sino de esperar la gran proclamación cuando Yahshua regrese con voz de arcángel y con sonido de trompeta, con sonido de shofar de Elohim. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Voy a mirar las diapositivas. 4:16. Okay. Entonces Yahshua, el rey proclamado. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 leemos: el séptimo ángel Malach tocó la trompeta, el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Adón, nuestro Señor, y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí vemos el cumplimiento pleno. El toque de trompeta no anuncia a un rey humano, sino al rey eterno. John Teruah con su clamor de shofar en un ensayo celestial que nos prepara para ese día glorioso. Entonces estamos preparándonos para ese ensayo glorioso de la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, Yahshua HaMashiach. Aplicación espiritual. Pues si John Teruah proclama la coronación de un rey, la pregunta es: ¿hemos coronado a Yahshua en nuestro corazón? El shofar no solo anuncia un gobierno externo, sino una sumisión interna. Así como Israel debía reconocer a Salomón como rey, nosotros debemos reconocer que Yahshua HaMashiach reina en nuestra vida. Cada año, John Teruah nos recuerda que no vivimos bajo nuestra propia autoridad, bajo nuestra propia voluntad, sino bajo el gobierno del Mashiach. Es una invitación a rendir nuestras coronas humanas de orgullo y permitir que Él, que Yahshua, sea el único soberano en nuestra vida. La coronación de reyes en Israel estuvo marcada por el sonido del shofar, símbolo de proclamación, autoridad y unidad del pueblo bajo un nuevo gobierno. Este patrón no fue casualidad, sino un anuncio profético de la futura entronación de Yahshua HaMashiach. Así como el pueblo gritó en algún momento: ¡viva el rey Salomón!, la humanidad entera proclamará un día Yahshua HaMashiach, Rey de Reyes, y Adonim, Señor de Señores. John Teruah no es solo memoria histórica, es un recordatorio profético de que el gobierno eterno está a las puertas. Hoy, cada uno de nosotros debe responder al sonido del shofar espiritual, coronando a Yahshua HaMashiach en su vida, pues el día vendrá en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahshua HaMashiach es el Adón, es el Señor, es el Mashiach Kadosh de Yahweh Elohim. Cuarto tema. Entonces, anuncio del día de aflicción, Yom Kippur. John Teruah no es
un fin en sí mismo, sino la alarma profética que inicia un periodo de preparación conocido como los 10 días de Teshuvah, de arrepentimiento. Concordancia Strong 77:25, arrepentimiento, volver, regresar a Yahweh Elohim. Este tiempo culmina con Yom Kippur, día de expiación o de aflicción, así como una sirena anticipa la llegada de un terremoto o de una emergencia. El sonido de shofar, el Yom Teruah, anuncia que el día del juicio se acerca. Entonces la Torá enseña que Yahweh Elohim no avisa sin propósito. El toque del shofar no es un adorno religioso, sino un llamado urgente. Despierten, porque en 10 días comparecerán delante del juez de toda la tierra. Los versículos. Amos capítulo 3 versículo 6, se tocará shofar en la ciudad y el pueblo no se estremecerá, no se alborotará, no atenderá este llamado. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Yahweh no haya hecho? Joel capítulo 2 versículo 1, tocad shofar en Sión y dad alarma en mi monte Kadosh, en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Ezequiel capítulo 33 versículos 3 al 4. Sí, cuando él viere venir la espada sobre la tierra, tocare el shofar y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se diera cuenta de lo que está sucediendo, percibiere y viniere la espada y lo tomare, su sangre será sobre su propia cabeza. Entonces, el propósito de la atalaya es tocar shofar. El propósito de los que escuchan el shofar es estar prevenidos y precavidos de lo que está aconteciendo. Y si no le presta oídos y es derramada su sangre será derramada bajo su propia voluntad, porque no quiso atender al sonido de shofar. Entonces estos pasajes, estos versículos conectan con el toque de shofar, con advertencia, juicio y responsabilidad personal. No se trata de un espectáculo, sino de un llamado que exige respuesta. Entonces, otra vez, como atalaya, como siervo de Yahweh Elohim, como administrador de esta página, mi labor es hacer sonar shofar, decirte a ti: arrepiéntete, hermano, esté preparado, porque las bodas del Cordero se aproximan. Yahweh Elohim está con nosotros. Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Redentor y Salvador, pronto vendrá como Rey sobre toda la tierra, con poder y autoridad. La cizaña será mandada al fuego, y solo el fruto digno será guardado. Así que yo he cumplido mi labor de decirte: arrepiéntete, vuelve a Yahweh, Teshuvah, regresa a Yahweh. Y si haces caso omiso y prefieres seguir en tu orgullo, en tu necedad, en tus mandamientos de hombre, en tu voluntad, no es asunto mío. Lo que acontezca contigo será de tu propia voluntad. Si no quisiste escuchar el sonido de shofar, si no quisiste escuchar la advertencia, lo que acontezca será bajo tu propia responsabilidad. Continuamos con la etimología hebrea. Teshuvah, entonces, concordancia Strong 77:25. Volver, regresar, arrepentirse implica un giro total, no solo remordimiento. Kippur, concordancia Strong 37:25, de capar, cubrir, expiar, purificar. Es el día en que los pecados del pueblo eran expiados en el santuario. Teruah 86:43, clamor, alarma, grito de guerra o sonido de shofar. Aquí funciona como advertencia previa al juicio. Entonces, con esto vemos la relación clara. Primero suena la alarma, el teruah, el aviso. Luego se responde con teshuvah, con arrepentimiento sincero. Y finalmente llega el día de expiación, el Kippur, el día de juicio. Entonces, como dije antes, nuestra labor como discípulos, Mateo 28, de 18 en adelante, es: vayan y hagan discípulos. ¿Para qué? Para que anuncien con teruah, con clamor, anuncien
las buenas nuevas, la Besorá del Mesías, la salvación en el Mesías. Pero ¿qué pasa si no hacen teshuvá, si no hacen un verdadero arrepentimiento? Entonces viene juicio. Si eres fruto digno, eres guardado. Pero si eres la cizaña, si no tienes fruto, no llevas fruto, estás vacío por dentro, eres mandado al fuego. Continuamos con nuestro tema. Entonces, el calendario de Yahweh, el calendario divino, no es arbitrario. Yahweh Elohim estableció un ciclo espiritual que refleja su plan de redención. Entonces, primero, Yom Teruah alarma. El shofar despierta la conciencia. Es como la campana que da inicio a un juicio en la corte. Anuncia que algo solemne comenzará. Segundo, 10 días de Teshuvah, de preparación. El pueblo tenía un tiempo limitado para reflexionar, confesar pecados y reconciliarse. Este lapso simboliza la gracia de Yahweh. Él siempre da tiempo para arrepentirse antes de ejecutar un juicio. Finalmente, Yom Kippur, juicio y expiación. En el Mishkan, este día el sumo sacerdote Kohen Gadol entraba al Kodesh HaKadoshim, el lugar santísimo, para hacer expiación por el pueblo. En lo profético señala el día en que toda la humanidad será confrontada delante del juez eterno. Entonces, ejemplo pedagógico, imaginemos que en una ciudad suena una alarma sísmica. La gente no corre para disfrutar el sonido, sino que entienden, viene un terremoto, tenemos segundos para protegernos. Entonces otra vez suena la alarma sísmica y la gente no corre para disfrutar el sonido, sino que entiende que viene un terremoto, tenemos segundos para protegernos. Otra vez suena la alarma y tú no lo vas a disfrutar, sino que entiendes perfectamente que debes buscar resguardo. Entonces así funciona Yom Teruah. No es una música de celebración, sino una alarma celestial. Cada toque del shofar grita: prepárense, porque el día de aflicción está a la puerta. Otra vez, prepárense, porque el día de aflicción está a la puerta. Otra vez, hagan teshuvá, arrepiéntanse, porque viene el día de juicio. Aplicación práctica. ¿Cómo estamos con...? Aplicación práctica. El shofar me recuerda que no debo ignorar las advertencias divinas. Segundo, los 10 días de Teshuvah me enseñan que el arrepentimiento tiene un tiempo límite. No puedo posponerlo indefinidamente. Tercero, Yom Kippur me llama a examinarme, no solo a nivel personal, sino comunitario. ¿Cómo está mi familia, mi congregación, mi nación delante de Yahweh Elohim? Conexión profética en Yeshua, el Brit Kadashah, el nuevo pacto renovado, lo que entiendes tú como el Nuevo Testamento, pero lo indicado es pacto renovado. Conecta estas sombras proféticas con la obra de Yeshua HaMashiach. Entonces, él es el shofar viviente cuya voz resuena como trompeta. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Sus advertencias en Mateo 24 funcionan como teruah, señales que anuncian lo que vendrá. Él, Yeshua, es también nuestro Kohen Gadol, sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo celestial. Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12. Para obtener redención eterna. Entonces, así el cumplimiento profético es doble. Hoy el shofar espiritual despierta a la novia. En el futuro, Yeshua HaMashiach mismo anunciará el juicio y la expiación definitiva. Entonces, Yom Teruah no es solo un memorial aislado, es el portal hacia Yom Kippur. Funciona como la sirena que anticipa un juicio inevitable. Yahweh, en su misericordia, nos da tiempo para arrepentirnos antes del día de aflicción. El mensaje es claro: quien escucha el shofar y se prepara hallará cobertura en la sangre de Yeshua HaMashiach.
nuestro sumo sacerdote Cohen Gadol, pero quien ignore la alarma será sorprendido por el día del juicio. Hoy más que nunca el clamor de John Terúa resuena en nuestras vidas. Despierta, haz teshuvá, arrepentimiento, porque el día del juicio está cerca. Nuestro siguiente tema: errores y distorsiones. Año nuevo en el séptimo mes. Uno de los errores más comunes en el calendario religioso actual es celebrar Rosh Hashanah, cabeza de año o año nuevo, en el séptimo mes, es decir, el mismo día de Yom Teruah. El judaísmo rabínico considera este día como inicio del año civil y lo rodea de costumbres y liturgias que, aunque bien intencionadas, no aparecen en la Torá. Es igual que el becerro de oro que hizo Aarón, con muchas buenas intenciones, y proclamó: mañana es fiesta para Elohim. Y lo que consiguió fue muerte, condenación a muerte. Luego Moshe intercede por él para que no sean llevados a muerte. Sin embargo, cuando examinamos las escrituras vemos algo distinto. Yahweh Elohim estableció el inicio del año en Aviv, el mes de la primavera, cuando Israel salió de Egipto. Cambiar el calendario no es un detalle menor, porque altera el orden profético de las fiestas y oscurece el mensaje mesiánico. Leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Aquí Yahweh Elohim habla a Moshe y a Aarón en Egipto y establece con claridad que el mes de Aviv marcaría el inicio del año. No se menciona jamás que el séptimo mes sea el comienzo, sino que fue consagrado como tiempo de trompeta, de shofar, expiación y tabernáculos, Sukkot. Continuamos con la etimología. Entonces, en la etimología hebrea tenemos las palabras Aviv, concordancia Strong 24, espiga, tierna, verde, primavera, representa renovación, vida, inicio del ciclo agrícola. Es el mes en el que se maduraba la cebada y marcaba la Pascua, el Pesa. Shana, concordancia Strong 81-41, año, repetición, ciclo. Su raíz implica volver a dar una vuelta o repetir un ciclo completo. Entonces, Rosh Hashanah, literalmente cabeza del año, aunque esta frase aparece en la literatura rabínica, no se usa jamás en la Torá para describir Yom Teruah. La Torá habla de Yom Teruah como Zikaron Teruah, memorial de clamor, shofar, y no como nuevo año. Entonces, nuestro siguiente tema. Entonces, el calendario bíblico comienza en Aviv. La salida de Egipto fue el nuevo nacimiento de Israel como nación. Por eso Yahweh fijó a Aviv como principio de meses, porque desde allí comienza la historia de redención. Es lógico, un pueblo esclavo recibe libertad y su calendario se reinicia con un acto de salvación. Segundo, el séptimo mes es de plenitud, no de inicio. En la simbología bíblica, el número 7 representa perfección y culminación, no inicio. Así, el séptimo mes reúne las fiestas que apuntan a la plenitud del plan: trompetas, juicio, expiación y tabernáculo, Sukkot. Convertir este mes en el principio es como confundir la meta con la salida. Entonces, la tradición rabínica: después del exilio en Babilonia, el pueblo adoptó prácticas culturales y nombres de meses extranjeros como Tishrei. Con el tiempo, Yom Teruah se asoció a Rosh Hashanah, mezclando ideas babilónicas y tradiciones orales. Aunque se mantuvo el calendario lunar, el enfoque cambió. Y cuarto, consecuencias espirituales del error. Cambiar entonces este calendario equivale a cambiar las señales proféticas. Si el inicio del año se desplaza, también se distorsiona la perspectiva de las fiestas. Aviv anuncia la fiesta de Pesach, Pascua, la base de la redención en Yahshua HaMashiach. En cambio, el séptimo mes anuncia el juicio y la coronación del rey. Invertirlos es perder el orden de Yahweh, el orden divino. Este es el ejemplo pedagógico.
Imaginemos que una escuela, un colegio, una universidad cambia arbitrariamente las fechas del calendario académico y ubica el final del curso como inicio de año y viceversa. Los estudiantes llegarían confundidos celebrando graduación cuando en realidad apenas empiezan las clases. Así ocurre con el cambio de calendario bíblico. Llamar año nuevo a Yom Teruah crea una confusión que oscurece el verdadero mensaje profético. No es inicio de ciclo, sino alarma que anuncia el fin y el juicio. Nuestros versículos bíblicos, Éxodo capítulo 12, versículo 17. Entonces observarán la festividad de Matzah, porque en este día yo saqué sus divisiones de la tierra de Misraim, de Egipto. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por ordenanza perpetua. Perpetua quiere decir que no se cambia, y mucho menos por voluntad de hombres. Segundo versículo, Levítico capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, será Pesa, Pascua de Yahweh Elohim. Entonces estos versículos, estos textos confirman que el primer mes es Aviv y que allí se ubican las primeras fiestas del calendario, Pesach, Matzot y Bikurim. Aplicación profética. El error de trasladar el año nuevo al séptimo mes refleja una tendencia humana, poner tradiciones por encima de la palabra de Yahweh. Yeshua reprendió este mismo Rúa, este mismo espíritu. Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidáis la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Hoy, nuestra tarea es recuperar la visión original del calendario de Yahweh. Aviv apunta a la redención inicial en Yeshua HaMashiach, Pesa, su sacrificio, mientras que el séptimo mes apunta a su regreso como juez y rey. Un calendario alterado confunde estas etapas. Conexión práctica, discernimiento. No todo lo que parece religioso proviene de la Torá. Segundo, identidad. Nuestra fe, emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim no se basa en tradiciones humanas, sino en el calendario profético de Yahweh. Tercero, preparación. Aviv nos recuerda que nacimos de nuevo en el Cordero. El séptimo mes nos prepara para su regreso. Entonces, el judaísmo rabínico celebra Rosh Hashanah en el séptimo mes, pero la Torá es clara, el año comienza en Aviv. Cambiar este orden no es un detalle cultural, sino una distorsión que afecta a la comprensión del plan profético. Yom Teruah no inaugura un año, sino que levanta la alarma. El rey viene, el juicio se acerca. Aviv es el inicio de la redención. Tishrei, el séptimo mes, es el anuncio de la culminación. La invitación es a volver a las raíces bíblicas, dejando a un lado las tradiciones humanas, tradiciones de hombres, y caminar en el calendario eterno de Yahweh Elohim Sabaoth para no perder de vista la hora perfecta de Yeshua HaMashiach. Cumplimiento profético en Yeshua HaMashiach. Desde el inicio vimos que Yom Teruah no es una invención humana, no son las fiestas de los judíos como dicen popularmente algunas personas, sino es un mandamiento de Yahweh con un mensaje profético. Pero todos los moedín, todas las fiestas, santas convocaciones de Yahweh apuntan a algo mayor, a Yeshua HaMashiach. En el caso de Yom Teruah, el shofar anuncia no solo una advertencia, sino la gran proclamación de su regreso como novio y rey. Este día es la antesala del cumplimiento final de las promesas mesiánicas, la resurrección, el juicio y la restauración del reino. Tres versículos bíblicos. El anuncio de su regreso con trompeta, con shofar. Entonces Mateo capítulo 24 versículo 31. Y enviará a sus malachim, ángeles malachim, con gran sonido de trompeta, de shofar, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Yahshua mismo conecta su regreso con un gran sonido de trompeta de shofar. Esto no es casualidad. El día señalado para sonar trompetas, shofar, ya estaba establecido desde la Torá. Yom Teruah es el ensayo profético de este momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el maestro mismo, Yahshua, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, con shofar de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Aquí Shaul Pablo afirma que la trompeta, el shofar, no solo anuncia, sino que desata el poder de la resurrección. La voz celestial y el sonido del shofar son inseparables en el plan de Yahweh. Y tercero, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final del shofar de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al final de la trompeta no es una metáfora vacía, conecta directamente con Yom Teruah como último aviso antes de la manifestación gloriosa del reino. Nuestro siguiente tema. Entonces, trompetas y juicio en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis desarrolla el simbolismo de las trompetas, de los shofares. Allí vemos 7 toques que advierten al mundo de los juicios venideros. Apocalipsis capítulo 8 versículo 11. Cada trompeta, cada shofar es una alarma espiritual que recuerda el patrón de Yom Teruah: advertir, reunir y proclamar. Pero el relato no termina en trompetas. Después vienen las copas de la ira, Apocalipsis 16. Esto muestra un orden divino. Primero Yahweh advierte, luego ejecuta un juicio. Así bien, Yom Teruah antecede a Yom Kippur, el día de aflicción y juicio. El shofar nos da tiempo para despertar antes de que sea demasiado tarde. Imagen profética de la boda. En la cultura hebrea, cuando el novio llegaba a buscar a la novia, no lo hacía en silencio. Había gritos de gozo, música y trompetas que anunciaban la llegada. De la misma manera, Yom Teruah es el anuncio de la boda final, la unión del Cordero con su esposa, la Keilah redimida. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí entendemos que el shofar de Yom Teruah es como la fanfarria nupcial que proclama el novio ha llegado. No es casualidad que Yahshua HaMashiach habló de las vírgenes prudentes y las insensatas, Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, esperando con lámparas encendidas. Este relato encaja perfectamente con Yom Teruah como preparación para la boda celestial. Entonces, conexión entre la Torá y la profecía. Entonces, en la Torá, Yom Teruah es Zikaron Teruah, memorial de trompeta, de shofar. En los profetas, el shofar es señal de advertencia y reunión. Joel capítulo 2, versículo 1, Ezequiel 33, 3. En los escritos apostólicos, la trompeta, el shofar, anuncia la resurrección, reunión y transformación. Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Corintios 15:52. En Apocalipsis las trompetas son preludio del reino y del juicio final. Todo esto muestra un hilo perfecto. Yahweh Elohim dio un moed de los moedim, una santa convocación, no solo como recordatorio agrícola cultural, sino de ensayo profético en la obra de Yahshua HaMashiach. Aplicación para nosotros hoy en día. Cada Yom Teruah, al sonar del shofar, recordemos que nuestra esperanza no está en los gobiernos de este mundo, ni en los sistemas humanos, ni en el dinero, ni en el poder que tienen las personas, sino en la promesa de que el novio viene, Yahshua viene. El sonido del shofar nos llama a despertar del sueño espiritual, prepararnos con vestiduras limpias, teshuvá, arrepentimiento, esperar con gozo al novio celestial, no caer en el error de los que dicen mi Señor tarda en venir, Mateo 24, versículo 48. Así bien,
Yom Teruah no es solo una memoria del pasado ni tradición vacía. Es un anticipo del acontecimiento más grande de la historia, la manifestación gloriosa de Yahshua HaMashiach. El cumplimiento profético de Yom Teruah se encuentra en Yahshua HaMashiach. Él mismo prometió regresar con voz de trompeta, con voz de shofar, resucitar a los muertos y reunir a sus escogidos. La Torá, los profetas, las cartas apostólicas y Apocalipsis coinciden con este mensaje. El shofar es alarma, reunión y proclamación. Así como en las bodas antiguas la trompeta anunciaba la llegada del novio, así también Yom Teruah proclama que nuestro novio, Yahshua, viene pronto. Escuchar el shofar hoy es recordar que su regreso es inminente y que debemos estar preparados, vestidos de pureza y llenos de esperanza. Yom Teruah es entonces la proclamación profética más gloriosa. El Rey de Reyes viene. Conclusión de nuestro estudio. Entonces, hemos visto que Yom Teruah no es un simple rito antiguo, no son las fiestas de los judíos, sino es una alarma de Yahweh, establecida por Yahweh mismo en su Torah. El shofar no es un adorno religioso, sino un clamor celestial que llama al pueblo a detenerse, despertar del letargo y recordar que toda la historia apunta al regreso glorioso de Yahshua HaMashiach. Desde el desierto hasta las coronaciones de reyes y desde las cosechas hasta los anuncios proféticos, cada toque de shofar nos enseña que Yahweh Elohim gobierna los tiempos y nos prepara para su reino eterno. Así, Yom Teruah nos invita a vivir en alerta espiritual como vírgenes prudentes con aceite en sus lámparas esperando al novio. Nos recuerda que el juicio se acerca, pero también que la redención está a las puertas. Cada toque de shofar es un ensayo del día en que sonará la trompeta final, el shofar final, y que el rey será proclamado en toda la tierra. Por eso, más que una tradición, Yom Teruah es un llamado urgente a estar listos, perseverar en la Kedushá, en la santidad, y clamar con el Ruah, ven Yahshua, nuestro Rey. Amados hermanos, hemos terminado nuestro estudio. Vamos a observar los ejercicios prácticos. Entonces, preguntas y respuestas. ¿Qué significa Teruah? A. Fiesta de los panes sin levadura. B. Silencio, reposo y descanso. C. Clamor, sonido fuerte del shofar, alarma. D. Encender la menorá. La respuesta correcta es C. Clamor, sonido fuerte del shofar, alarma. Segunda pregunta. ¿Por qué se toca el shofar en Yom Teruah? A. Para recordar la creación del mundo. B. Para reunir al pueblo, advertir, anunciar el reinado del Mashiach. C. Para cerrar el ciclo de Shabbatot. D. Para dar inicio al sacrificio diario. La respuesta correcta es B. Para reunir al pueblo, advertir y anunciar el reinado de Mashiach. Tercera y última pregunta. ¿Cómo se cumplirá Yom Teruah en Yahshua? A. Con el derramamiento de la Ruach HaKodesh, del Ruach HaKodesh. B. Con su regreso glorioso acompañado de la trompeta final. C. Con la entrega de la Torá en el Sinaí. D. Con la celebración de Pesach. La respuesta correcta es B. Con su regreso glorioso acompañado de la trompeta final. Nuestros ejercicios prácticos. Vamos a reflexión personal. Toma un tiempo de silencio y escribe en tu cuaderno las áreas de tu vida donde estás dormido espiritualmente. Puede ser la oración, la obediencia a la Torá, el amor al prójimo o la fe en las promesas de Yahweh. Luego ora pidiendo, alaba a nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, que te despierte con su Ruach HaKodesh y te dé la fuerza para velar como una virgen prudente. Segundo, ejercicio auditivo. Busca una grabación en YouTube de un shofar, o si tienes acceso a uno, escúchalo directamente. Mientras suena, cierra los ojos y medita que en un día ese mismo sonido anunciará la llegada de nuestro Rey Yahshua HaMashiach. Imagina cómo se estremecerá la tierra, cómo tu corazón debe estar listo para ese momento glorioso.
Tercero, acción comunitaria. Comparte con tu familia o tu comunidad lo que has aprendido. Que Yom Teruah no es un año nuevo judío, sino una alarma profética. Puedes hacerle una pequeña enseñanza en casa leyendo juntos Éxodo capítulo 12 versículo 2 para explicar el verdadero inicio del año en Aviv. Así serás una atalaya que advierte y prepara a otros para el regreso de Mashiach. Vamos a orar para cerrar nuestro estudio. Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, te damos gracias por tu palabra viva y por revelarnos tu calendario Kadosh. Gracias porque Yom Teruah nos recuerda que debemos estar despiertos como vírgenes sensatas, aguardando la voz de la trompeta que anunciará la venida gloriosa de nuestro Rey Yahshua HaMashiach. Despiértanos del sueño espiritual y llénanos de tu Ruach HaKodesh para velar con gozo y obediencia. Bendecimos en tu nombre Kadosh, en el nombre de Yahshua, a todos los hermanos y hermanas, a sus familias y congregaciones. Pedimos la salud integral, física, mental y espiritual, pan en sus mesas, provisión en su economía y shalom en sus hogares. Que cada casa sea fortalecida en la fe, en la obediencia a tu Torah y en el amor de Mashiach, siendo luz en medio de la oscuridad de este mundo. Yahweh Elohim, rodea a tus hijos con tus malachim, con tus ángeles. El malach de Yahweh acampe alrededor de los que le temen a Yahweh Elohim y los defienda. Guarda sus entradas y salidas y líbranos de todo mal. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach proclamamos victoria, protección, esperanza. Amén y amén. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh, fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom, amados hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén y amén.